quiere escuche, si quiere tápese los oídos. Tiene 30 segundos para que ponga su aparato a todo volumen e ignore también la palabra. Tiene 5 segundos para que se salga de su casa y se vaya con la intención de no escuchar palabra. Usted es libre. Ni Dios te obliga para que tú hagas lo bueno, ni tampoco Satanás te obliga para que tú le sirvas a él. Dios te ha dado libre albedrío. Significa que tú eres el culpable de las consecuencias que hoy están en tu vida. Y tú eres también el culpable si eres bendito en tu vida. Voy a compartir este mensaje para la gloria de Dios. Y voy a leer este versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16 y versículo 13. Y dice la Biblia de esta manera: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Nuevamente me veo en la necesidad de compartir este mensaje. Nuevamente me veo en la necesidad de compartir este mensaje, ya que tenemos un gran problema en medio de muchas congregaciones a nivel nacional e internacional. Tenemos este gran problema. Y todo esto pasa porque la gente no ha querido definir su vida. La gente vive en dos pensamientos. Y todo esto pasa cuando no se define la vida. Por eso es el tema que hoy quiero compartir. La definición final. Colonia San Francisco, Ojo de Agua, Manantial y los lugares que nos escuchan. Necesitamos definir nuestra vida. Necesitamos tomar una definición en nuestra vida. Un cristiano definido se conoce. Un cristiano que ha decidido servir a Cristo se conoce. Un cristiano que ha definido su vida para abandonar el pecado y servir a Cristo se conoce. Un cristiano que no ha definido su vida también se conoce. Un cristiano que ya definió su vida es aquel hombre, aquella mujer que simplemente le sirve a Cristo y que con todo su corazón le sirve a Dios.
y espíritu está consagrado para Dios. Esa es una persona que ya definió su vida. Una persona que vive en dos pensamientos, es decir, que no ha definido su vida, se conoce. Es aquella persona que solamente se comporta como cristiano estando dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia sigue siendo el mismo impío, sigue siendo el mismo mentiroso, sigue siendo el mismo sinvergüenza, sigue siendo el mismo estafador, sigue siendo el mismo corrupto. Esa es una persona que no ha definido su vida. Es una persona que vive una doble vida, una persona que tiene doble pensamiento. Pablo dice que somos dueños de nuestra propia voluntad. Eso significa que ahí donde usted sabe perfectamente si ya definió su vida. Usted sabe si es una persona diferente antes o sigue siendo el mismo sinvergüenza. Usted lo sabe. Por esa razón es que tenemos ese problema dentro de las congregaciones, porque la gente no ha definido su vida. La gente vive igual que el mono. El mono tiene sus dos patas y sus dos manos, pero también tiene la cola para poderse sostener. Y así hay gente que no quiere solamente agarrarse con las manos y con los pies, sino que necesita la cola. Significa que sigue jalando el pecado, significa que no ha hecho una transformación Cristo en su vida, significa que sigue viviendo una vida doble. Ya basta, Colonia San Francisco, ya basta, iglesia amada, de vivir una vida doble. Ya basta de que aparentes ser lo que no eres. Ya basta de fingir con hipocresía, viviendo una vida doble, engañando a la gente con una Biblia, pretendiendo hacerle creer a la gente que ya cambiamos, cuando Dios dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Este problema no es de hoy. Este problema es de muchos años atrás. Que la gente no quiere definir su vida. A Jesucristo le está tocando enfrentar este problema y hacerle ver a sus discípulos que ningún siervo puede servir a dos señores. Pero no solamente le tocó a Cristo. Este problema es de miles de años atrás. Al mismo Moisés le tocó enfrentar este problema. Cuenta la Biblia que Moisés subió a traer los 10 mandamientos. Y mientras Moisés sube a traer los 10 mandamientos, dice que el pueblo empezó a corromperse y empezaron a fabricar un becerro de oro. Y empezó la idolatría, empezó la corrompedera. ¿Qué significa esto? Moisés es prototipo de un pastor. Moisés es prototipo de un pastor. Significa que Moisés era el pastor de Israel. Era Moisés el líder, el encargado de guiar al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con la gente? Que cuando vieron que su pastor, su líder no estaba, empezaron a corromperse en la idolatría. Eso mismo está pasando hoy en día. La gente muestra apariencia de cristiana cuando está enfrente del pastor. La gente muestra apariencia de cristiana cuando está en la iglesia. La gente muestra apariencia de cristiano o de cristiana cuando anda con una Biblia rumbo para la iglesia. Pero cuando salen de la iglesia siguen siendo los mismos sinvergüenzas, adúlteros, mañosos y pícaros. Porque el problema que tenemos es que la gente no le tiene temor a Dios,
Solo cuando van a la iglesia van con apariencia de cristianos. Solo cuando van a la iglesia muestran que son cristianos, pero cuando están en la calle, cuando están en la casa, están igual que un impío, están igual que cualquier mundano. Pero no solamente eso. Cuando Moisés muere, Dios levanta a Josué. Ahora Josué es el sustituto de Moisés. Y antes de que Dios le entregue el ministerio a Josué, Dios empieza dándole instrucciones a Josué. Y empieza Dios diciéndole: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque los caminos de Dios son rectos. Eso es lo que pasa hoy en día con muchos cristianos. Hoy están en el camino angosto y mañana están en el camino ancho. Hoy están sirviéndole a Cristo y mañana están sirviéndole a Satanás. Hay gente en esta colonia que no le gusta que uno mencione el nombre de su tata el diablo. Hay gente en esta colonia que se le paran los pelos igual que un perro cuando escucha el nombre de su tata el diablo. No le gusta a la gente que se mencione el nombre de su tata. Y Josué empieza recibiendo las instrucciones de parte de Dios. Y de repente el Padre le dice a Josué: día y de noche comerás de esta palabra para que aprendas a hacer lo bueno, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya Josué ha recibido las instrucciones de parte del Padre. Ahora a Josué le toca ser el líder, el pastor del pueblo. Pero en el capítulo 24, versículo 15 de Josué, ahora a Josué le toca enfrentar el mismo problema. Ahora Josué se da cuenta que el pueblo está en dos pensamientos. Ahora Josué se da cuenta que el pueblo vive una doble vida. Entonces en el 24:15 de Josué, Josué como buen pastor, Josué como buen líder, Josué como buen padre ejemplar, se para enfrente del pueblo con la valentía, la autoridad y la unción del Espíritu Santo, y le dice al pueblo: ¡hey! Vengan para acá y escojan hoy a quién le van a servir. Si le van a servir a los dioses con D minúscula, pues sírvanle. Si le quieren servir a los otros dioses, sírvanle. En otras palabras, si tú le quieres servir al Cristo negro, vaya a besarle las patas al Cristo negro. En otras palabras, si usted le quiere poner cigarro en el hocico al San Simón, póngale. En otras palabras, si usted quiere cargar ese pedazo de muñeco que le llaman guadalupana, cárguela. Usted es libre de hacer lo que quiera. ¿Y qué le dijo Josué al pueblo? Escojan hoy a quién le van a servir. Esto es lo que me encanta de este hombre. Un padre ejemplar, un líder ejemplar, un pastor con autoridad. Se para como ejemplo y le dice al pueblo: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es lo que necesitan los pastores en estos tiempos. Eso necesitan los líderes en estos tiempos. Ser ejemplo, tener autoridad, mantener su casa con humildad y sujeción.
mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero ¿cómo el pastor va a reprender a la iglesia si su hijo es el primer marihuano, su hijo es el primer corrupto, su hijo es el primer adúltero? ¿Con qué cara el predicador le va a reprender el pecado a la gente? Si en tu casa tienes a los marihuaneros, en tu casa tienes a los borrachos, en tu casa mantienes a esos vagos, ¿con qué cara vas a reprender el pecado? No, dice, dijo el diablo, es que la Constitución, arrepiéntete, hijo de Satanás, arrepiéntete, hijo del diablo, arregla tu casa, ordena tu casa. Josué no tuvo miedo a la reprensión y a la represalia de lo que el pueblo dijera. Josué se paró y sin miedo a que no le dieran una ofrenda, un diezmo, sin miedo a que el pueblo se le desertara, sin miedo a que el pueblo retrocediera, Josué, con la autoridad de Dios, se paró y le dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová, y ustedes escojan a quién le quieren servir. Como el pastor hoy en día no ha definido su vida y es un pastor que vive en doble pensamiento, en vez de bajar ese adúltero del altar, lo bajó del altar, pero él lo tiene predicando abajo del altar. Arrepiéntanse ustedes, dos sinvergüenzas, cómplices del pecado. Hoy el adúltero ya no lo suben al altar, hoy predica abajo del altar el sinvergüenza. Adúltero, idólatra, sinvergüenza, mentiroso, charlatán, define tu vida. Y Josué le dijo: escojan a quién le quieren servir. Ahora le toca a Jesucristo enfrentar el mismo problema. Y Jesucristo, con la autoridad del Padre y siendo el Dios, se para y le dice a sus discípulos y a la gente que le seguía. ¿Quiénes le seguían? Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, gente conocedora de la Biblia, maestros e intérpretes de las Escrituras. El problema de los fariseos, que ellos conocían Biblia, pero vivían una doble vida, porque conocían la Biblia, pero no la practicaban. Así tenemos hoy en día evangelistas, pastores, maestros, que conocen la Biblia, saben de la Biblia, pero no viven la Biblia, no obedecen a la Biblia. Dios bendiga al señor alcalde de esta colonia, Flores de Ostacuca, y de este municipio. Dios bendiga al señor alcalde. Sabe que lo amo, lo aprecio. Hace unos días hablaba con él y le decía: Señor, busque de Dios. ¿Y sabe qué me decía este señor? Pastor, es que no puedo. La Biblia dice que ningún siervo puede servir a dos señores. O sea, la misma autoridad máxima reconoce que no se puede ser político y ser cristiano a la misma vez. ¡Qué desgracia que hoy en día maestros, evangelistas, hasta pastores están renunciando a ser cristianos para meterse en la política! ¿Por qué? Porque hay gente que vive una doble vida, hay gente que vive una doble vida en esta tierra. Si usted tiene nombre de cristiano y es aspirante a la política, arrepiéntase, corrompido, arrepiéntase.
y aspirante a la política a la misma vez. Es diácono de la iglesia, pero es aspirante a la política. Se congrega en cierta congregación, pero es aspirante a la política y nadie le dice nada, porque es una persona que a lo mejor llena el sobre de billete, es una persona que a lo mejor es una persona que da buenas ofrendas. Ningún siervo puede servir a dos señores. O le sirves a Cristo o le sirves a Satanás, pero no puedes estar viviendo una doble vida. Hoy la gente cancela una actividad cristiana. Hoy el hermano prefiere cancelar el culto antes que irse a abrir su bocota a una reunión política. Y ya después de la política vienen los sinvergüenzas, llorando y pidiendo perdón. Y a los 15, 20 días ya los van a tener encaramados arriba del altar. Santiago capítulo 4. Versículo 8, dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa una persona de doble ánimo? O sea, una persona que vive una doble vida. Una persona que en la iglesia usa la máscara de cristiana, mientras en la calle se pone la máscara de mundano. Esa es una persona que vive una doble vida. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa la palabra inconstante? Es una persona que no es constante. ¿Y qué significa ser constante? Significa permanecer. Hay cristianos que son como el circo. Los circos son inconstantes. Hoy están en Reu, mañana están en Coatepeque, después se vienen para Flores, de ahí se van para Mazatenango, después viajan a la capital. Eso se llama ser inconstante, que no permanece en un lugar. Y así hay cristianos inconstantes, que hoy están en la iglesia, mañana están en la feria, después están en la misa, de ahí se van para el mundo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero no solamente eso. En Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 15, hablando el mismo Dios, por medio de la inspiración de su Santo Espíritu, le da esta palabra a Juan, mientras Juan estaba preso en la isla de Pasmo. Y por medio de la inspiración de su Santo Espíritu, le dice Dios a Juan: yo conozco tus obras. Pero esa palabra no era para Juan, sino para que Juan se la mandara al pastor de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá
dice Dios, fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que pasa hoy en día. ¿Quién es una persona tibia? Es alguien que se mezcla con lo frío y se mezcla con lo caliente. ¿Quién es una persona tibia en la congregación? Es una persona que se mezcla con el mundo, que se mezcla con la vanidad de esta tierra. Exactamente el día de mañana empieza esa pudrición que la gente le llama Semana Santa. Escuchen bien ustedes, impíos, que ya están bautizados, que un día se bautizaron y que mañana van a salir vestidos de diablos y de judíos. Y algunos hijos del diablo homosexuales se van a poner la falda de su mujer. Y algunos homosexuales se van a poner la falda de una mujer. ¿Eso es lo que quieres, verdad? Dijo el diablo. ¿Eso es lo que quieres, que el diablo te vuelva maricón? ¿Eso es lo que quieres? Flores Costa Cuca, ojalá y se arrepientan de su idolatría. Flores Costa Cuca, Colonia San Francisco, ojalá y se arrepientan de la idolatría. Y qué vergüenza que hasta hijos de pastores, hijos de cristianos, van a salir vestidos de diablos y de judíos, burlándose de mi Cristo, burlándose de mi Cristo amado. ¿No te da vergüenza, señora, que tu hijo va a salir de diablo, de no sé de qué tanto demonio, y ya mañana vas a estar abriendo tu bocota en la iglesia, reprendiendo a la iglesia? Arrepiéntase usted, hipócrita. Arrepiéntase usted, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo para que pueda ver la paja del ojo de tu hermano. Para esta semana, que la gente le llama Semana Santa, que de santa no tienen nada, porque si fuera una Semana Santa, todos estarían encerrados en la iglesia, en oración y en ayuno. Pero para esta semana es cuando más adulterio se comete, es cuando más borrachera existe, es cuando más prostitución se ve. Hay gente endemoniada que esto no lo entiende. Porque dice la Biblia que para el corrompido todo es bueno. Para el corrompido todo es bueno. Pero Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es una tristeza que quien patrocina estas fiestas paganas es la municipalidad. ¿Cómo es posible que usted va para alcalde? ¿Cómo es posible que usted es aspirante a la política si usted sabe que la política es donde más corrompedera hay? Y razón tiene el señor alcalde, y que Dios le
bendiga. Razón tiene el hombre en decir que no puede servirle a Dios, porque está establecido que ningún siervo puede servir a dos señores. Alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué un cristiano no puede ser político? Pero si la Biblia dice que David fue rey y gobernó al pueblo de Israel, ¿y cómo es que usted dice que la gente no puede hacer política? Ahí le va pues, ahí le va. Los políticos o los reyes de la Biblia, todos los reyes que fueron puestos de parte de Dios, fueron hombres que nunca se inclinaron a la idolatría. Y me encanta una historia de la Biblia de un rey. Y este rey apenas tenía 8 años. Aleluya. Apenas tenía 8 años este rey. Pero mire lo que hizo este rey. Le voy a dar un ejemplo de lo que los reyes hacían en el tiempo pasado. Si usted cumple con estas características, entonces sí puede ser alcalde y puede ser presidente. Pero si no cumple con estas características, váyase al diablo con todos sus sinvergüenzas que le rodean. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Dice la Biblia, de 8 años era Josías. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años. Hay gente altiva, orgullosa, endemoniada, que dice, ¿cómo ese muchacho nos va a corregir? Si yo ya tengo 40 años de estar en la iglesia, y a mí qué me importa que tenga 70 años si sigue siendo el mismo diablo, solo que con Biblia. ¿De qué sirve que tengas 20 años de estar en una iglesia con el título de pastor, de maestro, de evangelista, si sigue siendo el mismo diablo, solo que hoy tienes una Biblia? Josías apenas tenía 8 años. Y mire lo que hizo Josías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, Dios de David, su padre. O sea que Josías era hijo de David. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, que es el pueblo de Dios, de los lugares altos e imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de Baales e hizo pedazo las imágenes del sol, que ese sol es el santísimo que tienen en la iglesia católica. Supuestamente la iglesia católica le llama santísimo, la Biblia le llama sol. Y también Josías hizo pedazo, ese pedazo de sol que tenían ahí. Despedazó también, dice, las imágenes de acera. No dice ídolos, dice imágenes. Y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros. Eso hacían los reyes en los tiempos de antes. En los tiempos de antes, los reyes de Dios, los que gobernaban al pueblo, hacían pedazos todas las imágenes. Significa que no participaban de la idolatría. Pero hoy los mismos alcaldes sueltan el dinero para que le hagan culto a la guadalupana. Hoy los mismos alcaldes sueltan el dinero para que le rindan culto al Cristo negro. Hoy los mismos alcaldes compran las bombas para quemar cohetes y hacer culto a los demonios. Y no estoy diciendo solo un alcalde, plural. Los alcaldes a nivel nacional e internacional
Está bien que tú vayas para el alcalde, pero que saques toda esa basura de idolatría, que no participes de esas sinvergüenzadas. Ahorita van a empezar hombres a matarse peleando la política. Ahorita van a empezar hombres y mujeres a quitarse la vida peleando la política a nivel nacional. Porque antes Dios ponía reyes y quitaba reyes. Hoy estos infelices sobornan a la gente con tal de quedarse en la política. Hoy estos infelices manipulan las autoridades con tal de quedarse en la política. Ya Dios no se mete en esa basura. Alcaldes y presidentes, autoridades y diputados necesitan arrepentirse. Porque en el Congreso, ahí están metidos los diputados, la mayoría homosexuales, muchas de ellas lesbianas, presidentes homosexuales, alcaldes homosexuales, a nivel nacional e internacional. Los mismos alcaldes le pagan a esta judillada para que se burlen de Cristo. Le dan sus 5,000 o sus 10,000 quetzales a este montón de endemoniados que lo único que hacen es burlarse de mi Cristo. Agarran a un borracho, le ponen una peluca, le pegan una buena arrastrada. ¿Y cómo no vale la pena que le peguen una arrastrada si sabe que después de esa arrastrada que le pegan tiene seguro sus 1,000, sus 2,000 quetzales? ¿Quién no va a querer hoy en día que lo arrastren por 2,000 quetzales? Pero ojalá y se arrepienta. Usted sin vergüenza que se pone una peluca haciéndose creer que es mi Cristo, cuando mi Cristo no es ningún homosexual, ningún afeminado, para que lo comparen con un peludo. Las mismas hermanas de la iglesia le van a dar sus 5 quetzalitos a esos endemoniados para que le bailen una cancioncita enfrente de su casa o de su negocio. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque ama a uno y menosprecia al otro. Esta es la palabra que la gente necesita escuchar. Ya por ahí están algunos ya haciendo sus grupitos, pastores haciendo sus grupitos, contradiciendo esta palabra, pero son tatas de hijos marihuaneros, son tatas de hijos adúlteros, de hijos fornicarios. Porque si fueran como Josué, estuvieran dándole gloria a Cristo por esta palabra, pero como tienen su casa podrida, tienen su casa corrompida, esta palabra les cae como limón, les cae como martillo en la cabeza. No seas sinvergüenza. Tú que tienes tu amante, tú que tienes tu amante, y en la noche vas de hipócrita con tu Biblia. Hijo del diablo, arrepiéntase. Por eso te congregas lejos, ¿verdad? Sinvergüenza. Porque en tu colonia te conocen que eres un adúltero, sinvergüenza, pícaro. Esta es la palabra que Dios le dio al pueblo.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque ama a uno y menosprecia al otro. No podés servir a Dios y a Satanás a la misma vez. Iglesia, quiero terminar con estas palabras. Si vas a estar jugando con el pecado, mejor lárguese de una vez al mundo, porque igual gente tibia no entra al reino de los cielos. En el Evangelio es todo o es nada. Por eso el segundo mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Después de mucho tiempo, volvimos a predicar en este lugar. Yo sé que hay gente que está feliz con esta palabra, pero por ahí estarán un par de filisteos reunidos, planificando y murmurando, porque se les alborotaron todos los demonios que tienen dentro. Por ahí habrá un par de filisteos reunidos, conspirando y murmurando. Pero te dejo esta palabra en tu corazón: el que desecha esto no desecha a los hombres, sino que desecha a Dios, que también nos ha dado de su Santo Espíritu. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que con humildad recibieron la palabra, y que Dios tenga misericordia de aquellos endemoniados que no quisieron esta palabra. Si Dios lo permite, pronto estaremos nuevamente predicando en esta terraza, hasta que Cristo venga o hasta que Cristo mande a la muerte a traernos. Que Dios les siga bendiciendo. Iglesia amada de Colonia San Francisco, 4 de la tarde, hoy tenemos la Santa Cena. Si usted ha pecado, doble sus rodillas y pídale perdón a Dios, para que no participe indignamente de la Santa Cena, para que no participe indignamente. Y si usted está endemoniado, primero dígale a Cristo que le saque los demonios y después participe de la Santa Cena. Que Dios le bendiga y hasta una próxima ocasión.